No siempre se tiene la oportunidad de hablar con un verdadero maestro. Yo sé que a él no le gusta la palabra y de hecho en nuestra conversación me lo dijo, pero ¿qué puedo hacer cuando estoy convencido de que es un término que él merece? Hemos conversado sobre teatro, sobre dos obras que ha tenido simultáneamente en cartelera, La ternura y Una hazaña nacional. Hemos conversado con el actor, dramaturgo, director, docente, hombre de teatro, Alfonso Santisteban. Querido Alfonso, muchas gracias por acompañarnos en Aire Libre, por habernos regalado mucha paciencia antes de comenzar. Y estoy muy contento de poder conversar contigo, no solo por la admiración que te tengo, por el cariño, sino porque me alegra tanto que la cartelera limeña, al momento en el que estamos hablando, ha tenido simultáneamente a dos obras dirigidas por ti y una además escrita por ti. La ternura en el Teatro de la Universidad del Pacífico y Una hazaña nacional en el Teatro Ricardo Blume de Arangua. ¿Cómo así una coincidencia tan insólita? Mira, no es común. Creo que yo no recuerdo si en mi carrera me ha pasado esto. Sí me ha pasado que he tenido alguna obra que he escrito, dirigida por otra persona en cartelera, mientras yo hacía de actor en otra obra, sí. Pero dos obras dirigidas por mí, no. Claro, en Una Hazaña Nacional es la segunda temporada, entonces es una reposición. Igual hay que ensayar, igual hay que hacer un proceso, ¿no? Y La Ternura sí es un estreno, ¿no? Pero sí se dio esas cosas que uno dice, quiero ser ordenado, quiero que las cosas sean sin presiones, pero es imposible, ¿no? Las cosas se dan y uno tiene que tomarlas como vienen, ¿no? Y de alguna manera ese es el aliento que inspira la ternura, ¿no? Las cosas hay que tomarlas como vienen y en la ternura nos encontramos con, es una obra, me decías, muy reciente, Sí, estrenada quizá, me dices, en el año 2019 o por por ahí, ahí sí. y que sin embargo juega con estos magníficos códigos isabelinos, Ujú. ¿no? De enredos, de duplicidades, donde hay un padre que vive en una isla con sus hijos, diciéndoles que las mujeres son monstruosas y que no hay nada mejor que vivir en una isla sin mujeres, a la que por supuesto llega una madre, por circunstancias azarosas, con dos hijas, con las que ha alimentado un odio también extremo por los hombres. Esos planes, ese deseo de ordenar el mundo de acuerdo a sus deseos, se ve enfrentado un poco, así como el azar que te hace dirigir dos obras en simultáneo, a, ¿a qué podrías decir? ¿Qué es aquello que se revela? Mira, yo creo que lo que se revela es la imposibilidad de pensar en que hay mundos ideales, de que el mundo puede ser hecho a mi capricho y a mi deseo. El mundo es negociación, el mundo es encuentro, el mundo es yo cedo y el otro cede también. No hay otra manera de vivir, ¿no? Y creo que lo que la obra, digamos, hace es eso, es demostrar que ese azar es en realidad un, lo que sucede en la vida. No es simplemente unos dioses que hacen que las cosas pasen. Es que la vida es así. La vida es ese azar. No es esa idea fija que yo tengo de que una sociedad o una familia o una vida tiene que ser de un modo determinado. No, hay que estar atentos, ser sensibles, comunicarse, compartir. Yo creo mucho en eso, ¿no? Y también creo que hay algo humano, profundamente resiliente, como se dice ahora, Ujú. que no permite terminar de ser acomodado en un molde, ¿no? No. En el caso de la ternura, es el amor. La ternura propiamente, ¿no? Que podríamos llamarlo amor también, pero la ternura es eso, es ser flexible, es recibir al otro, es entender
que hay maneras amables de estar en el mundo y de relacionarse con los otros, y que es muy importante esto, y que el deseo no se puede gobernar, el deseo no se puede castrar, ¿no? Nosotros somos deseo, los seres humanos somos deseo, y es en la medida en que podamos nosotros cumplir con el deseo, por supuesto después de muchas negociaciones, después de muchos encontronazos, etcétera, pero vamos nosotros moldeando el deseo hasta lograr lo que queremos, ¿no? Con el otro, siempre, ¿no? Y hay algo que me pareció muy interesante, que es, no es tampoco una obra en la cual se plantea al inicio una oposición cerrada entre padres e hijos. Cuando comienza la obra, los hijos parecen estar, y las hijas, absolutamente convencidos del mundo que a los hombres les propone el padre y a las mujeres la madre. Así es. No, claro, están convencidos, han sido educados en eso, y sin embargo tú sientes ciertos atisbos de libertad, vamos a llamarlo así, ¿no? Ciertos atisbos de libertad cuando el hijo menor dice, pero yo en realidad quiero conocer una mujer. Ustedes me han contado cómo las mujeres son con piel de sapo, son como culebras, tienen veneno, pero yo quiero conocer una, ¿no? Porque además observa en la naturaleza que los animales tienen parejas, procrean, etcétera, ¿no? Entonces hay algo ahí que es una semilla que está ahí, ¿no? Y en el caso de las hijas también, ¿no? O sea, yo soy mayor, quisiera terminar mis días al lado de un hombre, ¿no? A pesar de que los odio, no estaría mal terminar. Entonces hay como una semilla que es de donde surge en la trama de la obra lo que finalmente va a suceder, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto que si bien no hay una oposición cerrada desde el principio, esto que tú llamas, ¿no? Hay un germen, Sí, algo que germinalmente comienza a asomar. Así es. Y una de las cosas que creo que es muy interesante de la obra es que por esa razón no se trata solamente de una rebelión entre el mandato paterno-materno, sino una rebelión contra las ideas asumidas como ciertas en un principio por los jóvenes mismos. Así ¿no? es, así es. Y creo que eso es no me gusta la palabra mensaje, pero digamos es una deducción posible en la obra, que la obra en realidad nos está hablando no del siglo XVI, nos está hablando del siglo XXI, un siglo en el cual creemos que las ideologías han muerto y sin embargo somos ideología, actuamos por ideología. No lo notamos, pero actuamos con una cantidad de prejuicios muy grande y no sabemos salir de ellos, ¿no? Creo que en la obra lo que pasa es que los hijos empiezan a darse cuenta de las cosas, empiezan a darse cuenta que el mundo no es como los padres le han contado, que lo que creía sentir no es lo que realmente siente, entonces empieza a descubrir algo. Para mí es muy importante que los seres humanos descubramos cosas. No nacemos habiendo sabido todo. Y efectivamente la ideología como una manera cerrada de entender el mundo, donde todo tiene que encontrar una explicación de acuerdo a alguna matriz ideológica, se opone a la apertura fresca y a la curiosidad un poco ilimitada, dispuesta a conocer lo que se le coloque enfrente, ¿no? Así es. Y se opone al juego, se opone al azar, se opone a todas las posibilidades que ofrece la contingencia, ¿no? O sea, se está oponiendo a todo eso, cuando en realidad la vida es eso, es azar, es juego, es contingencia, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver con el propio título de la obra es que, usemos el término que tú traes a la conversación, esta visión ideologizada que el padre le ofrece a los hijos y la madre a sus hijas, una visión dentro de la cual el hombre y la mujer, respectivamente, es el enemigo, necesariamente tiene que basarse en el miedo. Totalmente. Es terror de las mujeres a los hombres Así y viceversa. Y el antídoto, de una manera extraordinariamente graciosa, pero además no solo muy graciosa, sino cada vez más graciosa y cada vez más extrema, el antídoto está en la ternura. Así es. ¿no? Es desde ahí que es. se abren los ojos, ¿no? Hay una escena muy bonita que están los cuatro jóvenes juntos, que es un momento particular donde logran alejarse del padre y de la madre, ¿no? Y están los cuatro juntos
buscando una flor para hacer un compuesto y curar a la madre, ¿no? Y están los 4 jóvenes mirando el horizonte, ¿no? Y reflexionan y dicen, qué bonita la puesta de sol, mira cómo se ve, ¿no? Sí, y esto los motiva a reflexionar de otra manera. Es como que se liberaran de la ideología y en un momento dado uno de los personajes dice, habla del miedo precisamente, ¿no? Dice, hay una fuerza que no me ha dejado ser feliz. ¿Y cuál es esa fuerza?, le dice el otro. El miedo. Y es verdad. El miedo no solamente es algo que tenemos nosotros, es algo que se nos inculca. Toda ideología está basada en que hay límites. Y esos límites son, cuidado, hay que temer, hay que tener miedo, ¿no? Y es muy curioso porque dentro de las ideologías, precisamente las más extremas, son las que presentan al adversario de tal forma que resulte fácil ser odiado, o sea, que se le odie. Claro, ¿no? claro. Pero cuando uno raspa un poquito en la superficie, no es que el verdadero opuesto de la ternura o del amor sea el odio, sino el miedo. Es el miedo, exactamente, ¿no? Exactamente. Y claro, al final lo que tú sientes en la obra es que, claro, al final resulta que ni los hombres son tan hombres, ni las mujeres son tan mujeres, ¿no? Hay una matización que se empieza a entender y que los personajes de los jóvenes entienden y que al final, en un último guiño del autor, quizás los adultos han logrado entender también, ¿no? Se resisten un poco más. Sí, pero están ahí, ¿no? Dije, quedará una puerta abierta en esta valla que va a ser para dividir la isla. Dice, quizás, quién sabe, ¿no? Sí. Deja una posibilidad ahí, porque quizás se han dado cuenta de que la ternura también los ha abordado, ¿no? Podríamos quedarnos hablando de la ternura nomás toda una conversación, pero no podemos no hablar de una hazaña nacional. He tenido la suerte de verla anoche en su última función, de la que espero no sea su última temporada, pero que ha sido su segunda, ¿no? Una primera reposición. Una obra, Alfonso, que uno siente indispensable, ¿no? que incluso más allá de lo teatral y que a uno le hace pensar o recordar, ¿no? El poder del teatro. O sea, en un teatro tan bello, además, como el Ricardo Blume, circular, con una cantidad de gente que creo que nos sentíamos interpelados, tocados, emocionados, ¿no? Cuéntame un poco de dónde surge este texto que además es de tu autoría. Mira, yo soy un autor que tiene ya varias obras, escribo desde hace muchos años, ¿no? Pero no escribo con mucha frecuencia. Yo al principio escribí sí cada año, cada 2 años más o menos, ¿no? Pero después me fui demorando y fue cada 10 años, cada 12 años, etcétera, ¿no? Entonces la última obra que escribí antes de esta obra mía, digamos, he escrito otras obras por encargo, digamos, ¿no? Fue La Puerta del Cielo, que fue en el 2010, ¿no? Entonces, claro, ya habían pasado algunos años, ¿no? El 2020, en plena pandemia, no había mucho que hacer, la verdad, en la pandemia, ¿no? Y estudiando otras cosas, porque estoy haciendo el doctorado, se me ocurrió a esta edad hacer el doctorado, estudiando otras cosas di con un libro que tenía varios textos, digamos, latinoamericanos coloniales. Y de pronto me topo con este personaje de Fray Calixto, del cual nunca había escuchado hablar en mi vida, y empiezo a leer y digo, ¿pero qué es esto? ¿Quién es este personaje que escribe una reclamación al rey de España para que se cumplan las leyes que no se cumplen sobre los indios y mestizos, y que además lleva la reclamación y se la da en sus manos al rey de España en el siglo XVIII? Esto es una cosa imposible. Entonces me puse a investigar y dije, seguramente esto es falso. Entonces me puse a investigar, y claro, encontré cartas, todo esto por internet, por supuesto, no había biblioteca, no había nada, ¿no? Y encontré un montón de material, y cuando empecé a entusiasmarme con eso dije, acá hay una obra de teatro. Esto es una cosa que hay que contar. Y claro, inmediatamente dije, vamos a escribir una obra de teatro. Me fue evidente desde el primer momento que la obra de teatro
sería una obra obviamente no realista, más bien un poco brechtiana, un poco épica, con narradores, ¿no? Y que sobre todo no hablara del siglo XVIII, sino del siglo XXI. La idea era eso un poco, ¿no? Un poco indirectamente lo que me interesaba era que los personajes narradores fueran, que fuera a través de ellos que conociéramos la historia de sus pequeñas opiniones, sus pequeñas divergencias, que fuera a través de ellos, como si le dieras al público la voz para contar esta historia, ¿no? Entonces, eso fue lo primero y a partir de eso empecé a escribir, ¿no? Debo decir una cosa también, y es que la obra, el tema y la manera como pensaba hacerla me hicieron recordar muchísimo la época de la creación colectiva, movimiento en el cual participé mucho. Yo trabajé mucho con el grupo Cuatro Tablas entre los años 80, 86, ¿no? Y por supuesto he sido testigo privilegiado de todo el movimiento de teatro de creación colectiva y teatro de grupo, ¿no? Que generó una cierta estética determinada y muy Augusto Boal, Buenaventura, o sea, toda esa estética. Y de pronto yo dije, claro, eso es lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, la ropa neutra que usan ellos, que es un pantalón negro y una camiseta muy simple, una camisa muy simple, eso es literalmente traído de lo que era el vestuario de la creación colectiva, con una ropa básica neutra, ¿no? Es una especie de homenaje a la creación colectiva. Y hay un montón de pequeños elementos de la creación colectiva que están en la puesta en escena, ¿no? Y bueno, ese fue el origen y esa fue la manera como la concebí, como la escribí. Y se siente que no es ningún capricho que hayas querido contarla desde el siglo XXI, ¿no? Es decir, creo que es palpable la vigencia del texto. Sí. En algún momento Fray Calixto dice y hasta repite, ¿no? Es decir, es un nadie, Sí. ¿no? Un donado, alguien que no tiene ni siquiera las posibilidades de crecer hasta arriba dentro de la iglesia. Así es. Y que recibe un pedido para que el rey escuche que leyes incluso dadas por reyes previos no se están cumpliendo en América, ¿no? Y ese pedido de tratar de forjar una sociedad que tienda a la igualdad, que ofrezca igualdad de oportunidades, que dé un horizonte, se sigue sintiendo con gran vigencia, ¿no? Yo creo que es una aspiración constantemente frustrada en el Perú, ¿no? O sea, yo creo que en el Perú cada gobierno, cada candidato va por el mismo camino en la vía electoral y es la de prometer eso con lo que todos soñamos, ¿no? Pero a la hora de gobernar obviamente no sucede, ¿no? Hay un dicho que con el que no comulgo del todo, pero que no deja de tener un punto, y es que se dice que en el Perú se elige a los presidentes por la izquierda, pero gobiernan por la derecha, ¿no? Y entonces, claro, ¿eso qué significa? Significa una frustración constante. Y creo que lo que Calixto se atreve a soñar es que eso no pase más. Y digo, se atreve a soñar porque, como tú has visto en la obra, él tiene finalmente una gran frustración. Finalmente él es golpeado por la realidad, es golpeado por el sistema de una manera hasta con la cárcel, ¿no? Y sin embargo yo he querido que al final no pierda la esperanza. Algún día, dice al final, ¿no? Y con él los demás actores de la compañía dicen algún día, ¿no? Porque es una esperanza que yo no pierdo, ¿no? Y justo te iba a decir que yo creo que no hemos perdido. No. Y estamos viviendo en épocas donde predomina abrumadoramente la decepción. Sí. Y sin embargo, creo que no se pierde eso. El expresidente Obama también decía mucho respecto de Estados Unidos que es una sociedad que está en proceso de perfeccionamiento, ¿no? Las palabras igual se pueden discutir, pero hay otros elementos que se sienten muy vigentes, que es la distancia de la autoridad. Se tarda 2 años Calixto en llegar, pero el título tampoco es una casualidad. No, pues, o sea, que un nadie, prohibido incluso de moverse en el territorio Así sin es. autorizaciones, no solamente se mueva dentro del territorio americano, sino que llegue con unas peripecias increíbles a España y que le entregue en sus manos al rey
este texto que tanto pensó y que tanto trabajó es efectivamente una hazaña, ¿no? Es una hazaña, sin duda, sin duda. Y hay una frase en la obra que dicen al final, y es que cuando ya no pudo por el camino regular, tuvo una desobediencia productiva, ¿no? O sea, su desobediencia de largarse de viaje y hacer este viaje, porque era una desobediencia a los superiores, a las autoridades, a todo el mundo, finalmente era productiva, porque él tenía un objetivo muy claro, al cual no renuncia finalmente, ¿no? Pero no sabemos, porque la verdad que a mí me hubiera encantado que hubiera dejado algo más escrito, ¿no? De los 20 años que pasó preso allá en el convento en Granada, algo, pero no hay ni siquiera, porque ni siquiera existe el lugar donde fue enterrado, hipotéticamente murió, fue enterrado en el convento, pero el convento de la Recolección en Granada no existe más, es una ruina, entonces no hay ni siquiera el cementerio, ¿no? Entonces, claro, es una pena como este personaje subsumido en el agujero este negro de la historia, ¿no? De la historia no contada, ¿no? Y la obra lo que trata es de traerlo nuevamente y traer su palabra, porque efectivamente en partes de la obra yo he usado el escrito textualmente y he usado palabras de sus cartas textualmente, porque me interesaba traer su palabra al escenario. Para mí eso era algo importante. Y se siente que con eso se siente presente su espíritu, ¿no? No pretendo decir nada paranormal, ¿no? Sino cómo revive a través de las palabras que fueron plasmadas el ímpetu que estaba detrás de esta persona, ¿no? Así es, así es. Además, a mí me emociona mucho cómo él, que era quechohablante y que hablaba, porque hablaba muchos idiomas, ¿no? Su trabajo de intérprete era muy importante para los franciscanos, ¿no? Cómo este hombre que tenía una relación, digamos, interesante con la palabra, ¿no? Cómo utiliza la palabra en latín y en español para conseguir el propósito de que no se silencie más la palabra andina, la palabra quechua, la palabra amazónica, aymara, etc., ¿no? Eso me parece una estrategia me emociona mucho pensar en la inteligencia de este hombre para hacer esto, ¿no? Sí, la verdad que deseo que la obra se monte más, ya sea en una reposición o en nuevos montajes, y también, ¿no? ¿Por qué no? Que pueda haber una película, es una historia, es una épica nuestra, ¿no? Sí, 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 es una historia interesantísima como historia, pero además está llena de peripecias y de cosas, ¿no? Interesantes que además yo no quise sintetizar en la obra, sino al contrario, me pareció que la obra trataba de viajes. Y entonces en la obra se insiste mucho en que va de este pueblo al otro, y de este pueblo al otro, y de este pueblo al otro, en todo un itinerario, porque es laborioso, es difícil llegar. Si hoy es difícil llegar en esa época, peor, ¿no? El teatro. Alfonso, ¿cómo llegó a ti el teatro? Te escucho hablar ahora y antes, y no es que vengas de una familia que se ha formado en el teatro o solo en el teatro, hay una variedad. ¿Cómo llegaste a ese camino? ¿Cómo llegó a ti? Mira, es curioso, ¿no? Yo cuando era niño veía a mi hermano Jorge que hacía teatro, que era del TUC, ¿no? Que actuaba, entonces nos llevaban a ver al hermano que actuaba. Pero claro, Jorge estudiaba Derecho, a nadie se le ocurría que el teatro podía ser una profesión, era una cosa de aficionados, absolutamente, y ya, ¿no? Después en el colegio hice algo de teatro también, pero no tenía la idea de que podía ser una profesión yo mismo, ¿eh? Cuando entré a la universidad, a Letras, el TUC quedaba muy cerca, quedaba a media cuadra, porque yo estudiaba en Plaza Francia, en Camaná estaba el TUC, ¿no? Y unos amigos me dijeron, oye, vamos a inscribirnos acá. Fui y me inscribí sin saber muy bien qué era. Y resulta que era toda una escuela, había todas unas clases, todo maestros, etc. Y no me gustó. Yo soy muy tímido. Entonces, eso de actuar a mí me parecía, me creaba mucha tensión, no me gustó y decidí que yo no era. Pero resultó que estaban haciendo una obra en ese momento que protagonizaba Edgar Sava, una obra de Peter Weiss, Mockingbird, y
me verían cara de ordenado, ¿sabe Dios qué? Me dijeron, oye, ¿tú quieres ser jefe de escena? Yo decía, ¿pero qué es eso? No, pues poner en orden las cosas, que todo esté dispuesto, llamar a los actores, hacer las llamadas, en fin. Y fui jefe de escena en esa primera obra del año 72, hace 53 años. Y aunque parezca mentira, a mí me pareció que ser jefe de escena era una profesión. Y decidí que yo quería hacer eso. Me retiré de la escuela y fui jefe de escena durante muchos años. No solamente en el TUC, lo fui también en el Teatro Nacional, me contrataba en compañías de zarzuela que venían, por ejemplo, ayudaba con las cosas. O sea, estar detrás del escenario me encantaba. Me parecía que era maravilloso poder estar función tras función, mirar esa magia del teatro, los artistas, me parecía lo máximo. Pero poco a poco fue surgiendo a través de este trabajo la idea de dirigir. Me parece que el paso del jefe de escena a director asistente y a director fue como natural. Y empecé a dirigir. Dirigir me llevó a escribir. Y por razones de circunstancias de la vida, volví a actuar. O sea, di la vuelta, después de muchos años, di la vuelta y empecé a actuar. Entonces, al final, hago todo. Creo que en el Perú eso es común, que la gente haga todo porque hacemos todo para sobrevivir, ¿no? En el teatro también, o sea, uno puede escribir, puede dirigir, puede ser jefe de escena, puede actuar, puede producir, etcétera, ¿no? Entonces, y además a eso añadí el enseñar, que es quizás una de las cosas que más me gusta de las que hago, ¿no? Sí. ¿Suscribirías entonces tú la idea de que a nivel vocacional muchas veces es la vocación la que lo atrapa a uno de manera misteriosa? Sí, absolutamente, absolutamente. Y es maravilloso, porque creo que uno se sigue preguntando si la vocación es el teatro, después de 53 años. Y eso es bonito. Estuve hace poquito en la obra de teatro que hemos estado presentando, la presentamos en Arequipa y tuvimos un pequeño conversatorio en la Escuela de Literatura de la Universidad San Agustín. Y en un momento hablamos de estos temas, ¿no? Y surgió un poco espontáneamente esta sensación. Yo terminé diciendo algo así como: mi propio camino para ser actor ha sido, te escuchaba hablando de tu hermano Jorge, y yo decía, ¿a quién se le ocurre estudiar Derecho y querer irse al teatro? Y esta sensación de que había un profesor también, Luis Álvarez, homónimo de Luis Álvarez, claro, de Arequipa, claro, sí, ¿no? Un gran maestro arequipeño, que hablaba de la importancia de la obligatoriedad del teatro en las escuelas. Y yo creo que entiendo a dónde apuntaba, no me siento del todo de acuerdo con esa aproximación. Entonces yo dije, a mí no me molesta del todo esta naturaleza un poco periférica de la actividad teatral, que hace que si terminas llegando es un poco misterioso, pero es un poco por algo al mismo tiempo. Y escuchándote siento que sí, que teniendo un hermano que efectivamente estuvo cerca de la actuación y que estudiando letras a pocas cuadras de la escuela de teatro, claro. un poco lo que pasa con la ternura, ¿no? Hay un camino que supuestamente tienen que seguir y para algunos terminamos acercándonos de una manera a veces no tan explicable, ¿no? Yo creo que los caminos por los cuales uno llega a realizarse son siempre misteriosos e impredecibles, ¿no? Entonces uno encuentra gente, tiene experiencias, le pasan cosas y eso va moldeando tu camino. El camino no lo podemos saber. Lo que sí creo yo mucho es en la obsesión. Yo creo que cuando yo empecé a hacer ese primer trabajo de jefe de escena, entendí que el teatro era mi obsesión y lo es hasta ahora. Creo que si no hubiera obsesión, no sería posible sacar fuerzas para seguir haciendo teatro. Y yo creo que en todo lo que uno hace tiene que haber obsesión, deseo verdaderamente, ¿no? Sí, ¿no? Yo comparto esa sensación de que es muy fácil que las cosas no se hagan o no se completen o se abandonen. Hay en el camino una lista de estupendas razones para abandonar lo que sea que se está haciendo, ¿no? Y a veces uno dice, esto no habría existido hay otra palabra que probablemente es la misma raíz, ¿no? Sin obstinación. Así ¿no? es, así es. La vida pasa rápido, te sorprende
a estas alturas de tu vida, de tu carrera, ser visto como un maestro? No, no me sorprende, porque es curioso, yo estoy estudiando el doctorado, pero a veces pienso, ¿para qué? Si desde hace muchos años al entrar a la universidad me llaman doctor. Entonces, ¿por qué estoy dándome el trabajo de hacer una tesis? En fin, a mí no me gusta mucho la palabra maestro, porque yo creo que a veces se usa con demasiada facilidad y casi siempre equivale a hombre viejo y se cree que por viejos tenemos que ser sabios. Y eso no es verdad. No es Eso no es necesariamente verdad. así, ¿no? Porque además yo creo que el conocimiento verdaderamente no es algo que se puede transmitir. Lo que se transmite son las ganas, la curiosidad. Yo siempre les digo a mis alumnos, no esperen de mí que les dé ningún tip, ningún consejo, no tengo idea. Si ustedes me preguntan cómo se actúa, no sé, lo hago. Es así, ¿no? Y ustedes tienen que descubrirlo. Si no lo descubren ustedes, no están aprendiendo nada, absolutamente nada. Lo único que les puede transmitir es la curiosidad. Si yo logro transmitir la curiosidad, he cumplido mi cometido y ahí sí pueden llamarme maestro. Si no, no, la verdad que no. A mí me parece de todas maneras que estoy de acuerdo en que las horas de vuelo, el solo paso del tiempo, digamos, no garantiza la maestría, ¿no? Pero sí reconozco, es decir, como reconozco en ti, como reconozco en Alberto Isola, podemos mencionar más personas, Miguel Rubio, Teresa Ralli, una cantidad de personas donde dice Mirela Carbone, maestría, ¿no? No necesariamente por tener todas las respuestas, pero probablemente por haber ido aprendiendo a seleccionar las preguntas o a relacionarse con la actividad en el tiempo, ¿no? Desde un punto de vista, no pretendo incomodarte diciéndote maestro, ¿cómo sientes el teatro hoy comparado como lo que sentías que era el teatro cuando te acercaste inicialmente a él? Mira, no soy de los que siente nostalgia, para nada. No soy de los que piensa que antes fue mejor, que hay que volver a eso. No, la verdad que no. A mí el teatro me da curiosidad. ¿Qué cosa está por venir? ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante? Yo no defiendo lo que he hecho ni lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es lo que nos tocó hacer y ahí está hecho. Si a alguien le sirve, bien, cumplió su cometido en su momento. Que hoy querramos imponer eso es imposible. La gente de hoy tiene otras necesidades, otras visiones, otras cosas, y a mí me encanta escuchar qué hace la gente joven, qué piensa, qué quiere. Y a veces vienen y me dicen, pero ¿cómo era en tu época? Olvídate de mi época. Si no estamos ahí, estamos en otro lado. No me hagas ir al pasado, porque no me gusta la nostalgia en lo absoluto, ¿no? Yo creo que lo que hay que realmente hacer es trabajar con los jóvenes, trabajar con ellos, ofrecerles lo que uno sabe haciendo, más que haciendo frases de las cuales hay que desconfiar tanto hoy, gracias a que las frases están libres en el mercado, digamos, ¿no? Los pensamientos y las frases, ¿no? No, hay que hacer, yo creo que hay que hacer con los jóvenes mucho, trabajar. Y creo que todos los que has mencionado, todos grandes colegas míos, tienen esa característica, hacen. Ninguno escribe un libro de memorias o de frases célebres. Todos hacen, todos están en algún proyecto, están estrenando algo, creando algo. Eso es lo maravilloso. Querido Alfonso, qué placer conversar contigo. Un placer para mí conversar contigo. Muchas gracias por estar en Aire Libre y ojalá que nos encontremos pronto con nuevos montajes y permíteme un poquito de nostalgia, que vuelva una hazaña nacional también, porque creo que es una obra de verdad muy necesaria, además de muy buena. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Mayurita. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ana. Muy bien.